acerca de la vejez en Grecia. Atención los griegos, atención los viejos. La vejez ocupaba en Grecia un lugar entre las maldiciones divinas. Hesíodo es quien relata en los Trabajos y los Días cómo Zeus, para vengarse de los hombres a los que Prometeo había concedido el fuego, les envió a Pandora. Y fue Pandora quien esparció entre ellos, según Hesíodo, las crueles enfermedades que la vejez acarrea a los hombres. Y continúa más adelante. Antes de aquella maldición, los hombres no conocían el trabajo, ni el dolor, ni la cruel vejez. Mantenían hasta el final el vigor de sus pies y sus manos, y morían como si se adormecieran. Ni siquiera la eternidad tiene valor alguno si va acompañada de la vejez. Digo porque había un señor llamado Titón que experimentó esta desgracia, la de ser inmortal, pero la de envejecer. Aurora, que era su mujer, había obtenido para su esposo Titón la inmortalidad, pero se olvidó de pedir que fuera acompañada de eterna juventud. Y el tipo no se moría, pero envejecía. En vano, Aurora trató de alimentarlo con ambrosía. Usted sabe que los dioses lastraban ambrosía y escabeaban néctar. Y estos alimentos los mantenía perpetuamente jóvenes. Pero parece que a Titón no le sirvió, había que ser un dios además. Y Titón se volvió decrépito, solitario, miserable, se achicó y se resecó a tal punto que los dioses, apiadados, lo convirtieron en cigarra, que era aquello a lo que más se parecía. Claro. Aquella metamorfosis más fácil de lograr. Imagínense un tipo que se va achicando y secando y bueno, al final parecía una cigarra. Y dice, bueno, convirtámoslo en cigarra, que ya está medio convertir el hombre. Y parece que tiene vocación. Es probable. Otro ejemplo místico que conocemos y que da cuenta de las desgracias de la vejez es el del pastor Celemno, aquel que, enamorado de la ninfa Argirea, fue correspondido mientras fue joven, como suele ocurrir. No fácil. Cuando el tipo empezó a envejecer, la ninfa, que no envejecía, lo abandonó y Celemno se murió de pena. A este lo convirtieron en río y aún río y todo, Celemno continuó penando. Aún siendo río, continuó penando. Qué cosa triste ser ríos. ¿Quién pudiera ser laguna? Yo había inventado una linda escena entre el señor Anselmo Ríos y Jacinto Laguna, siendo Ríos un desventurado y Laguna muy afortunado. Todos decían, qué cosa triste ser Ríos, ¿quién pudiera ser Laguna? Pero acerca de este Celemno, que aún muerto y convertido en río seguía penando, me recuerda a Quevedo, ¿no? Polvo serás más polvo enamorado. Pero yo creo recordar, no estoy seguro, probablemente me equivoque, que aquellos que se bañan en el río Celemno pierden la virilidad. Quiero decir, es un río en donde las abluciones garantizan la impotencia. El que se baña en el río Celemno ya no puede dedicarse con competencia al acto de Venus. Resulta impotente para tal menester. Pero yo no sé si es algo que yo recuerdo mal, pero vamos a ver. No estaría mal que fuera así, digo, no. Sí estaría mal bañarse en ese río, pero fíjese, es una gran perseverancia, ¿no? Y por odio de tanta pena que tenía el río, inhabilitaba para el amor a quienes se bañaban en él. Eso es por bañarse en un río triste. Hay que indagar antes de enjuagarse si el río que nos va a bañar es triste o alegre. En los relatos homéricos se exalta la juventud, naturalmente, ¿no? Los viejos dioses, los titanes, eran malvados, perversos y siempre vencidos. Como sabemos, la generación triunfante, la de los olímpicos, estaba formada por dioses y diosas jóvenes,
o con la fuerza de la juventud para toda la eternidad, ¿no? Algunos mortales de los episodios míticos quisieron rejuvenecer, pero no les fue bien. Hace poco nos acordábamos del rey Pelias, aquel que había intentado hacer morir a Jasón enviándolo en busca del vellocino, ¿no? La maga Medea, la mujer de Jasón, se vengó de Pelias de la siguiente forma. Pelias se quejaba constantemente de los achaques de la vejez. Entonces Medea convenció a las hijas del rey de que podían rejuvenecer a su papá hirviéndolo en una composición mágica cuyo secreto ella conocía. Así, ante la vista de las muchachas, Medea descuartizó un viejo carnero, echó los pedazos a un caldero y al ratito nomás salió del caldero un corderito alegre y retozón. Convencidas de las bondades de aquel procedimiento, las hijas de Pelias descuartizaron a su papá y lo echaron poco a poco en el caldero. Y allí quedaron los pedazos de Pelias sobrenadando en el caldo sin que nada sucediera. Hasta que las hijas, después de haberlo hecho hervir unas largas horas, se preguntaron, ¿será cierto? En las representaciones trágicas y cómicas, también la vejez padeció el denuesto entre los griegos. Sófocles escribió uno de los ejemplos más tremendos de toda la literatura trágica, con un gran efecto escénico. En la obra Edipo en Colona, el viejo Edipo, ciego ya, es guiado por su hija Antígona hacia el bosque sagrado de Colona. Durante todo el trayecto, un coro de ancianos de Colona, presentado como un tropel de malditos, habla con terribles palabras de las desgracias de la edad avanzada. Un fragmento dice así, cito a Sófocles: cuando ante vos aparezca la parca que no conoce el himeneo, ni los cantos, ni la danza, entonces la muerte aportará un último remedio a nuestros males al conducirnos a todos por igual a los infiernos. No es tan terrible. A la presentación lamentable que subrayaban los trágicos, los autores cómicos agregaron el lado ridículo. En la comedia, el único viejo no ridículo era aquel que no hacía nada. Ahí donde intentaba vivir era considerado repugnante. Los vicios o las simples pasiones se transformaban automáticamente en algo cómico. Y aparecía entonces el viejo lascivo, el viejo borracho, el viejo avaro, la vieja enamorada, la vieja alcahueta. Todos estaban condenados a provocar risa. Aristófanes, además del ridículo, ponía énfasis en la fealdad física que contemplaba la vejez. Para este autor, todos los viejos eran feos y todos los jóvenes eran hermosos. Muchos filósofos griegos hablaron de la vejez. Hombres como Demócrito, Epiménides, Gorgias, Diógenes, Isócrates, Pitágoras, Tales, Teofrasto. Bueno, todos ellos pasaron los 90 años y algunos los 100. La mayor parte de estos muchachos permanecieron activos hasta el final de su vida. Asistían a las competiciones deportivas, viajaban en carro, litigaban, asistían a banquetes y algunos murieron por beber en exceso. Teofrasto lamentaba que la vida humana fuese tan corta, habiendo tantas cosas que hacer. Mientras decía Teofrasto que los ciervos y las cornejas viven mucho tiempo y son inútiles. Los calumniaba, ¿no? No viven tanto tiempo, aunque sí, probablemente sean un poco inútiles. Pitágoras elaboró una teoría de las etapas de la vida siguiendo las estaciones. La infancia, primavera, la adolescencia, verano, la juventud, otoño y la vejez, invierno. Pitágoras murió a los 90 y estaba en perfectas condiciones físicas. Sus últimos discípulos se le acercaban para procurar conseguir el secreto de aquella longevidad. Para Aristóteles, la vejez no era una garantía de sabiduría ni de capacidad política, como algunos pensaban. Ni siquiera la experiencia de los ancianos constituía para él un elemento positivo. Aseguraba nuestro amigo Aristóteles que no se trataba más que una acumulación de errores en un espíritu endurecido por la edad. Aristóteles decía que la salud física y la capacidad corporal
eran indispensables para la práctica de la sabiduría. En este punto chocaba con Platón, para quien las cualidades espirituales se beneficiaban con el debilitamiento de los sentidos. El hombre viejo, decía al final Platón, se libera de la esclavitud de las pasiones. Bueno. La gran excepción en el mundo griego, que hasta ahora nos parece bastante antipático con los viejos, es Esparta. Todos los historiadores coinciden en señalar el lugar privilegiado que allí se concedía a los ancianos. Licurgo, según Plutarco, había exigido en su legislación el respeto a los ancianos, cuya tarea era instruir y aconsejar a los ciudadanos. Así se los podía encontrar, a los ancianos digo, ¿no?, en las escuelas, opinando acerca de los asuntos guerreros, políticos y deportivos. Una institución espartana que alababa a Platón era la Gerusia, compuesta por 30 ancianos elegidos de por vida, por aclamación. Qué lindo elegir por aclamación, ¿no? Entre los ciudadanos de más de 60 años. Este consejo dirigía toda la política, y en particular la política exterior. Preparaba los proyectos de leyes presentados en la asamblea y podía incluso hacer caso omiso de las decisiones de la asamblea. La Gerusia era juez supremo en materia de crímenes. Digamos que, para terminar, ¿no?, que podía condenar a la pérdida de los derechos de ciudadanía y también te podía condenar a muerte, porque eras viejo, ¿no? Digo, porque los viejos tenían el derecho de condenarte a muerte. Esto en Esparta. En el resto de Grecia no tanto. Se levantaban, el otro día contábamos, como algunos atenienses admiraban a los espartanos, entre muchas otras cosas, por ese respeto a los ancianos, y contaban ese levantarse de los jóvenes como un resorte cada vez que entraba un anciano, ¿no?, en señal de respeto. Pero un amigo mío sostiene que es preferible ser viejo y rico. No, ser viejo, no, es preferible ser joven y rico que viejo y pobre. Sí. Le doy la razón. Ciertamente. Mire, si estuviera Rolón le preguntaría a quién pensaba dedicar esta charla, y él enseguida encontraría algún viejo. Él es solidario con la gente mayor. No, algún viejo mercader, donde él compra, para ver si le hace robar. Sí, algún almacenero del barrio. Pero porque al viejo no le gusta que le digan viejo. No, es verdad. La gente cree que no representa la edad que tiene. Todas las personas que yo conozco creen que no representan la edad que tiene. Yo no conocía a nadie que no representara la edad que tiene. Incluso algunos representan más eso. Sí. Así que cuando yo creo, como todo el mundo, ¿no?, que no represento la edad que tengo, inmediatamente me digo, debe ser, este convencimiento debe ser falso, como en todos los otros casos. Sí. Así que la verdad es que represento mucha más edad de la que tengo. Y eso que tengo mucho. Sí. ¿Quién era que se agregaba edad siempre, no? El gordo Joseph se agregaba edad. Sí. Un amigo mío, un compañero mío de colegio se agregaba edad porque creo que estaba afiliado al Partido Radical. Ajá. Y allí conviene ser viejo. Digo, para hacer carrera, porque si no, son un poco espartanos en ese sentido. Entonces el gordo tenía 18 años y iba con un bastón y decía: a mí no me puede hablar usted de tal cosa, y entonces lo escuchaba. Sí. La voz de la experiencia. Mi papá decía a veces: llamame abuelo, dice, así que dice que mirá qué bien que está. Dice, está bien, eso tiene razón. Agregarse edad para efectivamente representar menos de la que uno tiene, es un asunto. Es un asunto. Mire, yo justamente voy a aprovechar esto para dedicar a algunos viejos amigos con los que estuve hablando en estos días y hoy. Yo estuve hace poco con compañeros míos del colegio, ¿no? Y hoy mismo también con personas pertenecientes a otras etapas de mi vida, y de resulta de ese careo con una galería de personajes tan vasta y
y tan poco relacionada con el presente y tan relacionada con el pasado, creo que en esta semana aumenté 10 años mi edad. O caí en la cuenta de que había pasado el tiempo verdaderamente, ¿no? Imagínense, los compañeros de colegio que insistieron en contarme anécdotas, veraces algunas, inventadas la mayoría, y otras personas también vinieron y comentaban sucesos y sentimientos por ahí de una época que también parecía muy lejana, ¿no? Entonces, todo eso estira la vida, uno tiende a considerarla en su ápice vertiginoso, que es el presente, y creer que la vida se va frenando hacia adelante, se va inclinando hacia adelante, de modo tal que todo lo que está atrás no se ve mucho. Pero si uno recorre el pasillo en dirección al pasado, dice, oh caramba, qué vida tan extensa, y se hace un poco molesto. Se hace un poco molesto porque mientras uno no es tan consciente del pasado, el pasado es liviano. Pero la conciencia del pasado lo hace pesado, hace al pasado pesado. Y entonces uno tiene que tirar de un montón de recuerdos, se hace muy difícil, ¿no? Muy difícil. Uno ya empieza a llegar tarde al futuro por acarrear un pasado tan cuesta arrastrarlo. Uno llega al día de mañana cuando ya es pasado. Y así poco a poco le van sacando a uno una gran ventaja hasta que uno comprende que el mundo está a 10 años por delante y trata de alcanzarlo y no puede. Lo mejor es soltar el pasado directamente, soltarlo y navegar livianito en el presente, incluso por ahí, si a uno le sobra energía, mandarse un carrerón hasta la esquina próxima para ver el futuro. Espía uno y vuelve. Y les cuenta a los que vienen caminando a paso normal. No saben la que se viene. Así que desde este mismo momento, desde ahora, he señalado el momento con un golpe que ya está en el pasado. Desde este mismo momento corto con ese pasado, lo suelto. Conservo desde luego a mis amigos en lo que tienen de presente, que es poco. Porque algunos son puro pasado. Otros sí, bueno, otros como han soltado el pasado son todo presente, pero otros no, vienen ensillados de pasado, vienen ahí cargados con todo, un montón de bolsas, de días, de recuerdos, de reproches, de inexactitudes. Entonces se presentan de un modo muy demasiado, son pasados, uno los mira y ve lo que fue. En cambio el que viene sin esa carga es presente. Así que me quedaré con lo que de presente mis amigos tuvieren y yo seré presente puro, livianito, flaco de presente, casi un poco desmemoriado, un poco ingrato, es inevitable. El que olvida el pasado fatalmente es ingrato. Uno no puede agradecer lo que no recuerda. Ni devolver lo que debe. Y tampoco. Viene ayuno limpio de ayeres como un recién nacido y ayuno de toda deuda. Y le prometo que en virtud de esta liviandad me voy a correr hasta la próxima esquina. Sí, fíjese, voy a mirar a ambos lados y después volveré y le diré, no sabes la que se viene. Es una linda idea. Hemos resuelto, hablando del pasado, ilustrar esta conversación sobre la vejez con una vieja, ¿no? Hemos hablado del viejo lascivo, del viejo borracho, del viejo avaro, de la vieja enamorada, de la vieja alcahueta. Bueno, aquí tenemos la vieja recoba. Sí, que no es una persona. Que no es una persona, pero en el tango en verdad sí. En el tango sí hay una vieja. Pero el tango se llama vieja recoba y sirve para ilustrar esta charla acerca de la vejez en Grecia. Y yo se lo dedico a los ancianos de Esparta y a todos aquellos que, como los espartanos, respetan y veneran a los ancianos. Pero no
a los que traen colgando y arrastrando por el piso 70 kilos de pasado. Aire con esos. Vieja Recoba canta el siempre joven Carlos Gardel. Acerca de la vejez en Grecia. Atención los griegos, atención los viejos. La vejez ocupaba en Grecia un lugar entre las maldiciones divinas. Hesíodo es quien relata en los Trabajos y los Días cómo Zeus, para vengarse de los hombres a los que Prometeo había concedido el fuego, les envió a Pandora. Y fue Pandora quien esparció entre ellos, según Hesíodo, las crueles enfermedades que la vejez acarrea a los hombres. Y continúa más adelante. Antes de aquella maldición, los hombres no conocían el trabajo, ni el dolor, ni la cruel vejez. Mantenían hasta el final el vigor de sus pies y sus manos, y morían como si se adormecieran. Ni siquiera la eternidad tiene valor alguno si va acompañada de la vejez. Digo porque había un señor llamado Titón que experimentó esta desgracia, la de ser inmortal, pero la de envejecer. Parece que a Titón no le sirvió, había que ser un dios además. Y Titón se volvió decrépito, solitario, miserable, se achicó y se resecó a tal punto que los dioses apiadados lo convirtieron en cigarra, que era aquello a lo que más se parecía. Aquella metamorfosis más fácil de lograr. Imagínense un tipo que se va achicando y secando y bueno, al final parecía una cigarra. Y dice, bueno, convirtámoslo en cigarra, que ya está a medio convertir el hombre. Y parece que tiene vocación. Es probable. Otro ejemplo mítico que conocemos y que da cuenta de las desgracias de la vejez es el del pastor Selemno, aquel que, enamorado de la ninfa Argirea, fue correspondido mientras fue joven, como suele ocurrir. Cuando el tipo empezó a envejecer, la ninfa, que no envejecía, lo abandonó y Selemno se murió de pena. A este lo convirtieron en río y a un río y todo, Selemno continuó penando. Aurora, que era su mujer, había obtenido para su esposo Titón la inmortalidad, pero se olvidó de pedir que fuera acompañada de eterna juventud. Y el tipo no se moría, pero envejecía. En vano, Aurora trató de alimentarlo con ambrosía. Usted sabe que los dioses lastraban ambrosía y escabeaban néctar. Y estos alimentos los mantenía perpetuamente jóvenes. Pero